Muy buenos días, chicos. Pues bueno, vamos a dar inicio con la clase que teníamos programada. En este caso vamos a ver en esta primera clase la norma 09. ¿Por qué es importante trabajar la norma 09? Primero, pues habría que aclarar que es una norma y la norma son leyes, reglamentos y lineamientos que se van a seguir en todas las actividades comerciales en nuestra república. ¿Qué quiere decir? Que de una u otra manera, para proteger a los consumidores, tanto a los empresarios, de garantizar el servicio o la calidad de los productos y servicios que se compran o se adquieren, las normas, tenemos dos, hay una norma mexicana y una norma oficial mexicana. La norma oficial van a ser leyes recomendadas. Sin embargo, las normas oficiales mexicanas, que son las que vamos a ver, son completamente obligatorias. ¿Qué quiere decir? Que lo que ahorita vamos a ver en la norma 09 son aspectos obligatorios que se deben de cumplir en una empresa que brinda servicios turísticos. ¿Por qué es importante que la veamos ahorita? Porque nosotros en turismo de aventura, bueno, para empezar, en la sector existen 11 normas oficiales que rigen los servicios que se dan en las actividades turísticas. Entonces, el día de hoy vamos a ver la norma 09 y la norma 08. Estas dos normas van a regir a los guías generales y a los guías específicos. El día de hoy vamos a ver la norma 09. Permítanme que comparta pantalla y entonces vamos a ir trabajando con la norma. Em, yo creo que aquí ya estamos compartiendo. Entonces decíamos que la norma 09 es la que vamos a trabajar en este momento. Y entonces aquí nos dice la norma que establece los elementos a los que deben de sujetarse los guías especializados en actividades específicas. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a trabajar con los guías especializados. ¿En qué actividades? Pueden ser en un montón de actividades que vamos a ver ahorita en la norma. Es decir, para que una persona de una actividad de buceo, para que una persona de una actividad de kayak, para que una persona de una actividad de montañismo, de rapel, tiene que tomar un curso de certificación de guía especializado. ¿Qué quiere decir? Que no cualquier persona puede brindar un servicio de estas actividades en el suelo mexicano, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, estas son normas oficiales. Cualquier persona que esté brindando servicios de guía, de guianza de estas actividades, sin estar certificado, está rompiendo esta ley. Por lo tanto, está infringiendo leyes impuestas por nuestro gobierno, ¿no? Entonces, aquí en esta primera parte de la norma, habla sobre los conceptos, sobre hacia quién va dirigido y, pues bueno, parte legal de la formación de la misma norma. Esta norma fue mm, la última actualización, aquí la tenemos, es en el 2002. Sin embargo, su primera publicación fue en 1997. El día de hoy nos estamos rigiendo con la norma 09 Tour de Turismo 2002. ¿Sí? Entonces, bien. Vuelvo a repetir, ¿por qué es importante? Porque para todos nosotros que brindamos un servicio en el ámbito turístico, tendríamos que seguir este reglamento. ¿Qué es lo que dice la norma? Bueno, primero, fíjate bien, el objetivo dice definir los procedimientos, requisitos de información, seguridad y protección al turista y medio ambiente. ¿Qué quiere decir patrimonio natural y cultural que se requieren en el desarrollo de la actividad que realizan los guías de turistas especializados? Fíjate bien, probablemente cuando tú estés generando tu empresa, se te vengan muchas dudas a la cabeza. ¿Qué equipo tengo que comprar? ¿Qué información le tengo que dar al cliente? ¿Cómo debo de proteger al ambiente?
El guía, ¿qué equipo debe de tener? El turista, ¿qué equipo debe tener? Bueno, en esta norma, para todas las actividades que se rigen dentro de ella, te dice exactamente qué debe de tener. Vamos a ir avanzando y te vas a ir dando cuenta. El campo de aplicación, pues bueno, se aplica, esta norma es obligatoria en el terreno nacional. ¿Qué quiere decir? En todo el país. No que estoy en Baja California Sur o que estoy en Campeche. En todo el país se aplica la norma. Las definiciones, pues bueno, aquí tenemos varias definiciones que no me voy a detener en ellas. Valdría la pena que en algún momento te detuvieras tú a leerlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de un concepto, por ejemplo, ¿qué es un guía de turistas? Para nosotros, para México, esta definición debería de ser la más importante de todas. ¿Por qué? Porque está escrita en una ley que todo mexicano debería de cumplir. Por lo tanto, si hay otro concepto alrededor o en otro libro o de otro autor, no va a tener la misma fuerza e importancia que este concepto. Vamos a leerlo. Guía especializado, persona que tiene conocimientos y o experiencia acreditable sobre algún tema o actividades específicos. Es decir, si yo me considero un guía, en mi caso, por ejemplo, que soy instructor de buceo, yo tengo que comprobar con mis certificaciones eh, el conocimiento y la experiencia que tengo en el tema. Ahora bien, algo bien importante y bien interesante que a veces no nos ponemos a analizar, todas las certificaciones que yo tengo de buceo para la Secretaría de Turismo no valen. ¿Por qué? Porque yo estoy certificado en base a una agencia internacional. ¿Qué significa? Que no está avalada por el gobierno mexicano. Entonces, para que yo pueda demostrarle a la Secretaría de Turismo, tendrían que ellos primero avalar la agencia certificadora para que después puedan valer mis estudios. Entonces, para que yo pueda demostrar mi conocimiento, ellos me hacen pasar por varios exámenes porque hay una Federación Mexicana de Buceo que se llama CEMAS. Entonces, para que me puedan valer este conocimiento y experiencia, yo tendría que hacer un examen y ellos tendrían que evaluar mis conocimientos y habilidades, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque cuando tú te capacitas, es importante, sí, capacitarte con agencias internacionales, pero también hacerlo con agencias mexicanas, para que cuando tú quieras comprobar ante el gobierno que tienes cierta experiencia, pues esté dentro de las agencias que ellos avalen, ¿no? Bien, entonces continuamos esta parte de repito, de los conceptos, te invito a que tú los revises, porque mira, trae conceptos, por ejemplo, lo de buceo autónomo, aparatos y equipo básico, y viene aquí toda lo que significa cada uno de ellos, porque estas palabras van a venir en la norma. ¿Qué es espeleobuceo? ¿Qué es kayakismo? ¿Qué es descenso de ríos? ¿Qué es una balsa? ¿Qué es kayak? ¿Qué es una canoa? ¿Qué es excursionismo? Em, por ejemplo, ahora que teníamos en la unidad de excursionismo, ¿cuál es el concepto para México? Son recorridos por diversos terrenos que no superen los 4000 metros de altitud. Fíjate bien interesante, por qué marca esta altitud? ¿Qué pasa si sobrepaso los 4000 metros de altitud? No es que pase nada, simplemente deja de ser excursionismo y se convierte en alta montaña. Fíjate, bien interesante cómo marcan determinadas alturas, en este caso de esta actividad, porque más allá deja de ser esta actividad que requiere determinada experiencia, determinado equipo, determinadas certificaciones para que una persona pueda guiar actividades a esa altitud, ¿sí? Bien, entonces seguimos con los conceptos: escalada, alta montaña, ciclismo. Fíjate bien, aquí para que veas que no te estoy diciendo ninguna mentira. Alta montaña es el ascenso de montañas, volcanes y macizos rocosos cuya altitud rebasa los 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí decíamos 4000 abajo, ¿no?
Entonces, bueno, aquí entonces excursionismo y alta montaña, aquí la relación de lo que veníamos comentando. También ciclismo de montaña, cañonismo, espeleísmo, cuevas. ¿Qué quiere decir? O sea que esta norma va a, va a controlar o a estandarizar los guías de estas actividades. Sí, correcto. Esta norma va a regir a todas estas actividades. Te va a decir cómo las vas a hacer, qué experiencia debe de tener. Vamos a ir analizando poco a poco para que te des cuenta lo completo que es la norma y lo importante que es el que tú la conozcas. No te quiero decir que la tengas que grabar, te la tengas que memorizar, no, porque las normas y las leyes se van a ir modificando, pero sí que si tienes una duda, sobre un servicio o una actividad, sepas que sí hay una ley que te va a decir cómo hacerla y, bueno, y en algún momento dado, cómo no hacerla, ¿no? Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que la norma es para balsa, para descenso en ríos, para kayak, para canoa, para excursionismo, para escalada, para alta montaña, para ciclismo de montaña, para cañonismo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué la importancia de la norma? Porque tú estás estudiando turismo en el tecnológico y nosotros en mi materia, en teoría tú tienes que conocer de manera general, yo no te voy a certificar como guía de una de estas actividades, jamás, ¿no? Bueno, sí podría, pero no te voy a, no es el objetivo de la materia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que conozcas la actividad, que tengas cierta habilidad. ¿No? Recuerda que en el inicio del semestre vimos y leímos los objetivos de la materia y en una de ellas hablaba de que el estudiante iba a dominar ciertas habilidades. Por eso en el tema de la bicicleta, pues tienes que andar en bicicleta, sí, por supuesto. Tienes que aprender a la reparación de bicicleta, sí. Ese era el objetivo o es el objetivo de la materia, que tú tengas ciertos conocimientos básicos que despierten en ti el interés de generar una empresa. Ahora que si tú dices, sí, quiero generar una empresa de bicicleta de montaña, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí está la norma 009 que nos va a decir cómo lo tienes que hacer. Obviamente no te va a decir que el nombre y la contabilidad y la parte de constituir la empresa, no, no te va a decir eso. Te va a decir cómo vas a dar el servicio. Para eso funciona la norma 09. Bien, entonces estábamos en los conceptos. Nos vamos a ir a, vuelvo a repetir, por ejemplo, a ver, dame oportunidad. Ah, ok, en esta de disposiciones generales le vamos a dar una checada muy rápido para que veas qué es lo que tiene que hacer una persona, fíjate bien, una persona mexicana. ¿Por qué lo digo de esa manera? O sea que alguien extranjero no se puede certificar. Sí, sí se puede certificar, pero requiere una serie de requisitos diferentes a los mexicanos, que es muy complicado, ¿eh? La verdad es que no crean que es algo tan sencillo. De hecho, para los mexicanos no es ni sencillo ni barato. O sea, una certificación de la norma 0809 te puede llegar a costar desde 20,000 pesos, 30,000 pesos, 40,000 pesos, pero es una inversión, jóvenes. ¿Por qué? Porque al final con esto tú vas a tener una oportunidad de trabajar y tener un sueldo semanal, diario, mensual, que tú puedes, dependiendo de la calidad de tus servicios, pues marcar un precio. Aquí no hay nadie que te diga cuánto debes cobrar. Tú vas a cobrar lo que tú consideres que valga tu trabajo y que obviamente que el turista lo considere tan bueno que valga la pena pagar por tu servicio. ¿Sí? Bien, en las disposiciones generales dice, para poder desempeñar la actividad de guía especializado, es necesario que el prestador obtenga la credencial de reconocimiento debidamente expedida por la Secretaría. ¿Cuál Secretaría? Pues la Secretaría de Turismo. Para obtener la credencial de reconocimiento, los interesados deben presentar ante la Secretaría o ante los organismos estatales de turismo los siguientes documentos: credencial de lector, el CURP, dos fotografías, llenado en solicitud, comprobante de domicilio, currículum, presentar y acreditar los exámenes señalados en el punto 4.6, ahorita lo vemos. Los interesados que hayan cursado la carrera técnica o profesional relacionada, que es el caso de ustedes, con alguna de las especiales contenidas en la norma impartidas,
por una institución educativa debidamente reconocida por las leyes de la materia, como es el caso del ITES, deben presentar el certificado o título correspondiente y además acreditar con un año mínimo de experiencia como asistente en la conducción de grupos en la especialidad que se trate en cuyo caso. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una licenciatura en turismo alternativo, en mi caso, en la UAPS, y además he sido instructor de buceo por 20 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que puedo obtenerla? Sí, por supuesto, presentando lo que dice ahí. O sea, además de los incisos de la A a la F, además de eso, presentar los exámenes y además presentar el título. ¿Sí? Certificado médico con buena salud, constancia de cursos de primeros auxilios. Además de lo anterior, los aspirantes deben cumplir con lo establecido en el punto 5. Ahorita lo vemos. En el caso de ser extranjeros, deben acreditar a través del documento migratorio que corresponda su legal estancia en el país, así como la calidad y características migratorias que le permita desarrollar la actividad de guía de turistas. ¿Qué quiere decir? Que debe dominar nuestro idioma, ¿no? Tratándose de auxiliares de grupos de turistas, tales como guías de turistas, conductores de viajes a extranjeros o cualquier otra denominación similar que se internen con grupos de turistas provenientes de otros países, así como conductores o organizadores de grupos de turistas nacionales que no cuenten con la credencial de reconocimiento expedida deben portar una identificación de forma visible. Bien. Ok, los guías especializados pueden prestar sus servicios bajo las siguientes modalidades. Aquí están las actividades que rige esta norma. En el turismo de aventura, buceo, espeleobuceo, descenso en ríos, kayak de mar o de lago, excursionismo, montañismo, escalada, ciclismo de montaña, cañonismo y espeleísmo. ¿Qué quiere decir? Que aquí no dice paracaidismo. Entonces, la norma rige a los guías de actividades de paracaidismo. No, aquí lo dice. Ahí está la lista, jóvenes. Ahí está la lista de cuáles son las actividades que se rigen en esta norma. Bien, en el caso de lo que vamos a seguir trabajando, nos va a marcar también ciertos niveles. ¿Qué quiere decir? Algunas de las actividades que vemos aquí van a marcar ciertos niveles y para estos niveles va a marcar ciertos requisitos para estos guías. ¿Qué quiere decir? Para el turismo orientado a la naturaleza pueden prestar sus servicios bajo los siguientes niveles siempre y cuando lo solicite la especialidad, como lo decía en un momento. Si es de buceo, puedo dar servicios de buceo básico, medio o avanzado, de kayak, de cañonismo, de descenso en ríos. Va a marcar diferentes niveles por la experiencia, por la dificultad del río, por los riesgos que represente cada una de las actividades. Y bien, seguimos entonces. Pues para acreditar, obviamente, los niveles, pues hay que acreditar la experiencia y la habilidad que tiene el guía para poder llevar grupos en esos niveles. Lineamientos específicos, en el caso de turismo de aventura, los guías de buceo en aguas abiertas. Para ser en aguas abiertas se debe contar con lo siguiente y entonces viene los requisitos para ser guía de buceo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, yo te estoy comentando de manera general. Te voy a invitar a que abras la norma, leas un poquito y le agregues en tu resumen que vas a entregar dentro de la actividad, le agregues un poquito si gustas empeñarte en una de las actividades que tú consideres que te genere más interés y sobre esa actividad haces la lectura y haces tus comentarios. Es decir, em, si a alguno de ustedes le interesara la actividad de buceo, bueno, entonces leemos todo este apartado, que es lo que podemos hacer ahorita para que tengamos de manera general una idea muy clara. ¿Qué quiere decir entonces? Para ser guía de aguas abiertas se debe contar con lo siguiente: tener licencia como guía de buceo, instructor de buceo o como asistente de instructor. Fíjense algo bien interesante. En este caso, la, la agencia mexicana que certifica buceo, para empezar,
para que se den cuenta. O sea, es decir, la agencia PADI, que es la agencia internacional más famosa, tiene estos niveles y no la agencia mexicana. Es decir, aunque yo tengo ese certificado y que ellos no quieren acreditar, ajá, como una agencia certificadora que tenga un valor en México, aunque no lo hagan, utilizan sus niveles para exigirlo. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque la agencia mexicana no tiene estos niveles. Este nivel que dice asistente de instructor es un nivel que solamente la agencia PADI tiene. Entonces, bueno, son al final algunas de las contradicciones, algunas de las cuestiones burocráticas que nos encontramos con la norma, porque sí es cierto, la norma en ciertos espacios hay huecos que requerirían pues de mucho análisis, ¿no? Es decir, dejan algunos espacios a criterio, lo cual considero que no es tan bueno. Y eso pasa con todas las leyes, no solamente con las normas mexicanas. En todas las leyes siempre hay algún espacio que no esté completamente claro para todos los casos posibles, ¿no? Pero bueno, ¿qué es? Fíjate bien, algo bien interesante lo que te decía. La norma te dice qué debe de tener el guía. En este caso, veamos, el guía debe de llevar como mínimo el siguiente equipo, como mínimo. Es decir, no le debe de faltar nada de esto. Visor, aletas y tubo de respirador. Instrumento de medición de presión de aire, tiempo y profundidad. Chaleco compensador de flotabilidad. Tanque de buceo lleno con una capacidad mínima de 1811 litros. Regulador con fuente de aire alterna, tabla de escritura y lápiz, tabla de buceo, equipo de señalización de emergencia, cuchillo de buceo, brújula sumergible, en caso necesario, cinturón con lastre con mecanismo de soltado rápido y debe adicionarse el equipo necesario de acuerdo a las características de la región. ¿Por qué lo dice? Porque en algunos espacios, como Cabo Pulmo, es importante no bucear con plomo rígido. ¿Por qué? Porque si se cae, lastima y rompes el coral. Entonces, si tú llevas bolsas de plomo, son bolsas de tela que tienen bolitas de plomo adentro. ¿Qué quiere decir? Que si esta bolsa cae, primero cae suavemente y la otra, a la hora de caer en el coral, no rompe el coral. Por eso mencionan esto. Debe adicionarse el equipo necesario de acuerdo a las características de la región. El turista debe de llevar como mínimo, ahora viene la lista del equipo que debe de llevar el turista, que obviamente puede ser un poco menor la lista que el guía, porque al final el guía debe de contar con el equipo de emergencia o para resolver ciertas problemáticas durante la actividad. Visor, aletas y tubo respirador, instrumentos de medición, chaleco compensador, tanque, regulador, en caso, y lo mismo de los plomos, ¿sí? Entonces, en el tema de la seguridad, para brindar mayor seguridad al turista, el guía debe cumplir como mínimo con lo siguiente. Dar a conocer, fíjate bien, este dato es súper importante. ¿Qué información le debe de dar el guía al turista? Para que no estés inventando qué le dices al turista y qué no. La norma te dice qué es lo que tú tienes que decirle. Para brindar mayor seguridad al turista, el guía debe cumplir como mínimo con lo siguiente. Dar a conocer a los turísticas las características de cada buceo, cada inmersión, así como hacer el perfil de buceo y y llenar la cédula o bitácora y enumerar los procedimientos necesarios para evitar los riesgos. ¿Qué le debo de decir de la introducción al turista? Ahí está. No tengo que estar inventando, no tengo que eh, tener el problema de querer inventar información que no sea necesaria decirle al turista. Ahí te dice claramente. Revisar el correcto funcionamiento del equipo propio y el de los turistas. Contar con el suficiente apoyo en superficie que debe consistir en lo siguiente: una persona que conozca el plan de buceo establecido y capacitada en los procedimientos de emergencia. Debe de tener botiquín, equipo de oxígeno. ¿Por qué? Porque casi todas más bien, las enfermedades que ocurren, o sí, enfermedades por llamarle a las consecuencias de ciertas malas acciones en el buceo,
van a llevar un daño principalmente a los pulmones. Entonces, cuando tenemos un problema con pulmones, todo esto se va a mejorar, no quiere decir que se vaya a sanar, se va a mejorar con el uso de oxígeno. Por eso es súper importante que en la embarcación de buceo o esté a la mano el equipo de oxígeno. Un taque adicional, respaldar el plan de buceo, respetar el plan de buceo establecido, cancelar la inmersión cuando a su consideración se presenten riesgos potenciales que tengan en peligro al grupo. Fíjate bien, algo bien importante aquí. Si tú como guía encuentras elementos o condiciones en el espacio que tú consideres que ponen en riesgo tu vida o la del turista, tú puedes cancelar la actividad. Ojo con esto. Para que tú, llegando al muelle, no tengas que devolver o tengas que devolver el dinero, tú tienes que manejar que la información que le das al turista sea clara y él sepa que si en el lugar de buceo el guía considera que está en riesgo la seguridad y cancela, tú no vas a hacer un reembolso. Si eso no está en la información que tú diste al inicio, ojo, tú tienes la obligación de devolver el dinero. Si no fuera así, si tú hubieras dado la información correcta, le hubieras advertido al turista, entonces la norma, fíjate bien, el guía, digo, perdón, el turista puede ir a demandarte si él quiere, ¿sí? Él puede demandarte y exigir su dinero. Pero si tú te respaldas en la norma y le dices, mira, aquí en el papel, en el ticket, cuando él me pagó la actividad, aquí dice claramente, yo le leí y él puso su firma ahí, y en la norma 09 dice, en el apartado de seguridad, ¿dónde lo vimos aquí? Por aquí lo vimos. Ok, en el apartado E del 5.1.1.3.1, en el inciso E, dice que el guía puede cancelar la inmersión si lo considera necesario por seguridad. Las condiciones, según el guía, no estaban aptas para realizar la actividad. No sé si me expliqué. Aquí en la norma, tú puedes encontrar la forma de hacerle saber al turista, pero hacérselo saber. ¿Qué quiere decir? Que no uses la norma para defenderte de algo que tú no hiciste bien, no, al revés. Tú tienes que seguir la norma para que la norma te pueda defender de manera legal, ¿no? No sé si me explico. Entonces la norma puede meterte en un problema o puede defenderte dependiendo de cómo hagas tú las cosas. Por eso la norma te va a decir paso a paso cómo se hacen las actividades. En el caso de buceo, que es lo que estamos analizando, observa ah, cuántos reglamentos ya hemos analizado hasta ahorita, ¿no? Fíjate bien, antes de iniciar la inmersión, el guía debe informar a los turistas lo siguiente: descripción general del sitio, condiciones ambientales como la temperatura. ¿Qué quiere decir aquí? Yo voy a empezar el buceo. ¿Qué le debo de decir al turista? ¿Lo invento? No, no lo inventes. Aquí la norma ya te está diciendo. ¿Qué le tienes que decir? Riesgos y prevención, organización general, equipo de entrada y salida, descensos, orientación y ascenso, la ruta, plan de profundidad, procedimientos de emergencia, ¿sí? Entonces ya te dice la norma cómo seguir, qué hacer y qué no hacer durante las actividades que se rigen en esta norma. ¿Qué norma es? La norma 09 de Sectur 2002. Y así para cada uno de las actividades. Vamos a leer este. El guía debe cerciorarse de que el turista que solicite la prestación del servicio cuente con la licencia de buceo vigente, o bien debe contar con un curso de introducción impartido por un instructor de buceo, que consiste como mínimo en lo siguiente. ¿Qué es lo que debo de enseñarle a un turista si no sabe bucear? Aquí están los temas.
explicar en qué consiste el equipo de buceo, explicar las características del equipo de buceo, señalar los riesgos que puede entrañar el buceo realizando de manera incorrecta, explicar la importancia del manejo adecuado de la flotabilidad, enseñar las señales básicas de comunicación, introducción. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir, alguien que nunca ha buceado, ¿qué es lo que debe de saber para poder realizar la actividad? ¿Lo invento? No, la norma oficial mexicana en el área de la actividad de buceo te dice exactamente qué debe de saber. Y ojo, no solamente qué debe de saber, sino qué habilidades debes de desarrollar tú en la persona. ¿Qué actividades? Tú ya las hiciste, tú ya buceaste conmigo. Y estas actividades, estas habilidades fueron las que tú tuviste que aprender o al menos conocer cómo iba a ser cuando estuviste en el mar. Ejercicios de control de flotabilidad, vaciado de visor, técnicas de compensación de oídos, recuperación del regulador, recuperación de la fuente alterna, ejercicios de comunicación bajo el agua, técnicas de desplazamiento, técnicas de descenso y ascenso. Esto es lo que tenemos que enseñarle a una persona que va a bucear por primera vez. Y bueno, fíjate bien, aquí nos habla de las certificaciones de los niveles. El primer nivel puede bajar hasta 18 metros, el nivel intermedio hasta 30 metros, el nivel avanzado hasta 40 metros de profundidad. Y así podemos seguir en cada una de las actividades que rigen en esta ley, en esta norma. Entonces voy a tratar de avanzar para dejar tantito la de buceo y antes de terminar con la clase. Vamos a ver otra de las actividades. Creo que aquí ya cambió. Miren, aquí ya cambió a otra actividad que tiene que ver con... A ver, no, aquí sigue de buceo. Ok, descenso en río. En el 5.1.3 inicia la actividad de descensos en río. ¿Qué quiere decir en balsas? También conocido como rafting. Entonces dice que para los efectos de la presente descenso de río se divide en dos modalidades, en embarcación y la manera de conducirla, ¿sí? El guía dirige y conduce la misma con un grupo de turistas bajo su mando. Kayak y canoas, el guía, ¿qué quiere decir? Entonces está dividido en dos, para balsas y para kayaks. El guía dirige a un grupo de turistas que cada quien conduce su embarcación. El guía a nivel básico, antes de remar en agua con corriente, el guía de balsa debe tener los siguientes conocimientos y habilidades. Ahí dice lo que debe conocer y saber el guía. Acreditar conocimientos de protección ambiental, tener habilidad para nadar, ser capaz de remar de forma natural e instintiva en agua tranquila o lago o laguna. Guiar y controlar la balsa hacia babor y estribor sin cambiarse de lado. Guiar y controlar la balsa mientras rema hacia atrás. Mover lateralmente la balsa. Entender las limitaciones de la embarcación. Voltear la balsa volcada a su posición correcta. Obtener un mínimo de 14 puntos para el guía medio. Antes de remar en agua con corriente, el guía de balsa debe tener los mismos conocimientos y habilidades descritas en el inciso A, que fue lo que leímos hace un momento, del guía básica, así como obtener un mínimo de 28 puntos. ¿A qué se refiere con los puntos? Hay un examen en el que el evaluador le va a dar ciertos puntos a estas habilidades que dicen aquí. Remar, guiar, mover, entender y voltear. Estas actividades, esas habilidades te van a dar un puntaje. Entonces, de acuerdo a cómo lo hayas realizado, te va a generar ganarte ciertos puntos. Entonces, por eso hablan de que debe contar como mínimo 14 puntos en su examen o 28 puntos en el examen.
En el caso de guías avanzados, el puntaje mínimo es de 42 puntos, ¿sale? Entonces, pues bueno, aquí vemos de nuevo y puedo continuar revisando la norma. Vuelvo a repetir, para cada uno de ustedes, en su resumen que van a presentar el día de hoy, debes tú enfocarte de menos en una de las actividades. No quiero que copies la información, quiero que la leas, la analices y tomes un resumen y que opines sobre cómo se maneja la actividad según la norma 09. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la norma oficial mexicana es diferente a la norma mexicana. La norma mexicana solo son recomendaciones. En este caso, esta es una norma oficial mexicana, lo que hace que las indicaciones de este apartado sean obligatorias. ¿Qué quiere decir? Probablemente, si tú ya hiciste una actividad de turismo de aventura en algún espacio que hayas pagado, aquí puedes darte cuenta si la empresa cumplió con la norma oficial mexicana o omitió algunas de las cuestiones que eran obligatorios para ellos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, chicos, los dejo. Espero que la actividad sea clara lo que van a hacer. Obviamente, parte de tu resumen es lo que yo ya te expliqué, los apuntes que ya fuiste tomando. Y además, le vamos a agregar al resumen el análisis que hagas tú de una de las actividades. Elige una de las que vienen aquí en la norma y sobre esa vas a escribir, para la que a ti sea más de tu agrado. Chicos, pues me despido. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día.